Vamos a comenzar entonces con nuestra cuarta jornada ya de curso Nociones en Neurociencia Integrativa, comprendiendo funciones y patologías cerebrales desde un punto de vista interdisciplinario. Les queremos dar la bienvenida a todos, los estudiantes sobre todo, profesores, nuestros conferencistas, al doctor Juan Pablo Enrique, que aparte de ser un conferencista hoy día, es el director del programa de doctorado de la Facultad de Ciencias Biológicas. Y para empezar, justamente vamos a comenzar con la charla que nos dictará el profesor Enríquez. El doctor Enríquez es bioquímico de formación, egresado de la Universidad Austral de Chile, y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica de Chile. Una vez terminado su formación de doctorado, el doctor Enrique realizó 2 estadías postdoctorales, la primera en la Universidad Católica de Chile y luego en el University College of London. El año 2004, harto rato ya, el doctor Enrique se integró a la Facultad de Ciencias Biológicas, en la cual ejerce actualmente como profesor asociado. Además, desde el año 2014, el profesor Enrique es el director del programa de doctorado en Ciencias Biológicas de nuestra facultad. Su brillante carrera científica lo ha llevado a ser autor y coautor de una treintena de artículos y libros científicos, además de ejercer importantes cargos en la famosa y prestigiosa Sociedad de Biología Celular de Chile. El laboratorio dirigido por el doctor Enrique se enfoca principalmente en entender la fisiología de la unión neuromuscular, y es en este contexto que el doctor Enríquez hoy nos expondrá su charla Regeneración Neuromuscular. Juan Pablo, por favor, el auditorio es tuyo. Que soy un usuario Mac, así que prefiero no dejar las cosas ahí. Porfa. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Y gracias por la invitación a este curso. Y felicitaciones a las personas que han estado involucradas en su generación y en su ejecución, a los profesores, a los colegas que han estado en esto y a los estudiantes que han estado en esto. Así que, muy bien. Ayer tuve la oportunidad de ver algunas charlas, algunas otras las he seguido por streaming y creo que va muy bien. Para aumentar en la multidisciplinariedad de este curso vamos a hablar de una sinapsis periférica, que es la unión neuromuscular, que es en lo cual hemos estado trabajando desde ese entonces, desde hace unos 15 años, y últimamente en la regeneración de esta sinapsis, porque les voy a contar más bien por qué hemos estado trabajando en esto, más que en los resultados que hemos sacado. Esto es una línea, la parte de regeneración es una línea más o menos nueva en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, el centro de la charla hoy día tiene que ver con el caos que se produce en la unión neuromuscular después de un daño y cómo nuestro grupo y otros han estado tratando de descifrar un nicho regenerativo en la unión neuromuscular. Es un área nueva en este sentido. ¿Sí? ¿Podemos bajar las luces? Sí, la unión neuromuscular es esta sinapsis periférica formada por un componente postsináptico dado por agregados del receptor de acetilcolina en la fibra muscular. Lo que ustedes no ven ahí es una fibra muscular larga, tan larga como los puntos de inserción que tiene este músculo. Y estos son agregados del receptor de acetilcolina que son contactados por un terminal presináptico dado por un terminal de neuronas motoras. Y este terminal presináptico está cubierto por células de Schwann que vienen en 2 sabores. Una que son las mielínicas, que rodean, se las conocen, ¿cierto?, que rodean al axón. Y otras que son no mielínicas, que son las células terminales de Schwann, que en número de 3 a 5 por unión neuromuscular se posicionan sobre el terminal presináptico, cubren a esta unión neuromuscular. Esto lo digo para que las recuerden porque luego voy a hablar de ellas un poco. Entonces, a partir de estos 3 componentes se forma esta sinapsis que tiene varias ventajas experimentales. Una es que es una sinapsis gigante, esto lo mostraba antes, esta es una unión neuromuscular comparado con 3 sinapsis del sistema nervioso central. Están tomadas estas fotos a la misma escala, o sea, esto es una sinapsis, esto es una sinapsis. Así que el material, la microscopía, la bioquímica, etcétera, es mucho más generosa, digamos, que las sinapsis centrales. Es más simple, los terminales pre y postsinápticos son inconfundibles, siempre el presináptico es una motoneurona, el postsináptico es una fibra muscular.
y es más accesible anatómicamente que muchas de las sinapsis centrales. En la microscopía electrónica tenemos entonces el lado postsináptico de la membrana muscular, pueden ver los miofilamentos, que la membrana muscular se invagina y forma estos pliegues, y en la cima de estos pliegues se ubican agregados del receptor de acetilcolina que son súper importantes para la función de esta sinapsis, y son muy importantes también para identificar cómo se forma la diferenciación postsináptica de esta sinapsis, dado que la naturaleza nos regaló esta molécula fantástica que es la alfa-bungarotoxina, que se une con altísima afinidad a los receptores de acetilcolina y permite marcarlo. Hoy día uno encuentra derivados fluorescentes, conjugados fluorescentes, en todos los colores prácticamente de alfa-bungarotoxina. Y esto ha permitido entonces generar tinciones del aparato postsináptico, que en la literatura se llaman pretzel, en honor a los pretzel, claro, y uno puede hacer reconstrucciones 3D como esta que está acá, con una tinción de un solo paso, que es la tinción de alfa-bungarotoxina. Esto ha permitido conocer a esta sinapsis todas estas razones, mucho mejor que a sinapsis del sistema nervioso central, particularmente en lo que se refiere a la diferenciación postsináptica, el hecho de tener alfa-bungarotoxina. Lo que les voy a contar hoy día es algunos datos importantes para entender la presentación respecto a la formación de la unión neuromuscular, que siguió un paradigma y que ese paradigma a principios de este siglo fue perdido. El tema que nos convoca en el laboratorio, que es la regeneración y rescate de la unión neuromuscular, pero visto desde las respuestas celulares, aun cuando los mecanismos moleculares más o menos se conocen, y si tengo tiempo al final algunas de las cosas que estamos haciendo ahora. Para entender cómo se forma la unión neuromuscular, se trabajó con un modelo neurocéntrico, porque en el desarrollo, cuando se forma la fibra muscular, llegan los axones motores. Entonces se entendió que esta llegada de los axones motores tenía actividades que inducían la diferenciación postsináptica. Y así, a nivel molecular, se identificaron dos señales que venían de la neurona motora, una bautizada como neuregulina, que es un componente neuronal que regula ¿qué? La síntesis del receptor de acetilcolina, entendiendo que la agregación de los receptores de acetilcolina pasaba también por un aumento en su síntesis. Y por otro lado, agrina, bautizada así, ¿por qué? Porque agrega a los receptores de acetilcolina por una vía dependiente de proteínas intracelulares, poco conocida la vía hasta ese momento, donde sí se sabía que era muy importante rapsina. Y este modelo, que fue llamado modelo neurocéntrico, tenía mucho asidero en la microscopía. Cada vez que uno veía un perfil presináptico, marcando el nervio, tenía agregados del receptor de acetilcolina. ¿Ok? Suponiéndose entonces que eran estos los que inducían la formación de estos agregados. Y esto se construyó sobre la base, esto ha sido refinado en el tiempo. Hoy día se sabe que agrina, que es liberado por la motoneurona, realmente no se une a MASC, sino que se une a un correceptor que se llama LRP4, que forma un complejo con MASC, activándolo, y esto recluta proteínas intracelulares de unión a MASC como DOX7 o de unión a los receptores de acetilcolina como rapsina, que se les mostré antes, que inducen su agregación en el terminal postsináptico. ¿Ok? Les decía que esto se construyó en base a cómo se construyó la biología celular desde aproximaciones moleculares en los últimos 20 años, que es por pérdida de función. Esencialmente, lo que se ha hecho con las proteínas de esta vía ha sido eliminarlas, generar ratones knockout, ¿cierto? Y analizar, este es un modelo clásico, que es el diafragma de los ratones, donde las fibras musculares tienen esta orientación y el perfil nervioso va en esta, prácticamente una línea, de manera que cualquier defecto de la organización de esta sinapsis se ve como alteraciones de esta línea de inervación de las fibras musculares que están en esta dirección. ¿Ok? Y así entonces, probablemente uno de los primeros papers, esto es del año 86, ¿o 96? 96 debe ser. Mostraron que comparado con un control, donde había agregados del receptor de acetilcolina, donde estaba el perfil nervioso, el mutante de agrina, que es esta proteína secretada por la motoneurona, no tenía agregados del receptor de acetilcolina. Y esta fue más o menos la figura que definió todos los papers en esta línea. Lo mismo ocurrió para MASC, el receptor receptor transductor al menos, de agrina, de nuevo una microscopía del diafragma, donde se ve que en ausencia de MASC no hay agregados del receptor de acetilcolina. Lo mismo para rapsina, aquí salió eso que no debería haber salido, no están estos agregados. Para el LRP4, que es el correceptor,
y para DOX7, que es esta proteína intracelular. Además, la cosecha de paper estuvo re buena porque son 3 Cell, un Nature y un Science. Así se construyó esta historia, ¿cierto? A punta de knockouts, esencialmente. Y entonces la gente creyó que esto era así. El presináptico tenía agrina, el postsináptico ofrecía todas estas proteínas, y esto era muy consistente. Hasta el año, les decía, 2001, donde esta hipótesis fue puesta, fue desafiada, porque se analizó el mutante de agrina, pero un día antes de lo que se había analizado tradicionalmente, y lo que se observó fue que efectivamente había agregados del receptor de acetilcolina. Vuelvo atrás solo para mostrar que esto fue analizado el día 16 embrionario y no había agregados del receptor de acetilcolina. Un día antes sí lo sabía. Y esto cambió un poco el giro de cuál es la función de agrina. Agrina ya no induce los agregados del receptor de acetilcolina, sino que los mantiene, y por eso se pierden un día después. Pero una cosa bien sorprendente es que no solo hay agregados del receptor de acetilcolina, sino que hay más que en una situación control. Este paper fue un paper en Nature y muy importante para los que trabajábamos en el área, porque además estos autores se las arreglaron para tener a un ratón que nunca tuvo motoneurona, un ratón aneural, que nunca tuvo motoneuronas inervando el diafragma. Y lo que observaron es que, aún en ausencia de la motoneurona, el músculo era capaz de agregar receptores de acetilcolina. Y esto entonces abrió la posibilidad de un modelo más bien miocéntrico, donde quien comanda esta historia de la formación de esta sinapsis está en el propio músculo o en el tejido circundante y no en la motoneurona. Repito, otra de las observaciones que se ve aquí en estos paréntesis grandes es que hay más agregados del receptor de acetilcolina en ausencia de agrina, en ausencia de la motoneurona. Y esto entonces cambió el eje de la mirada, pensándose entonces que lo que trae la motoneurona es una actividad que inhibe a los agregados del receptor de acetilcolina, porque cuando está la motoneurona hay menos agregados que en esta región. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Y investigación posterior demostró que esta actividad era, en forma bastante contraintuitiva, es el propio neurotransmisor. Para eliminar el neurotransmisor del sistema, lo que se hizo fue un ratón knockout en la enzima que transfiere grupos acetilo a la colina para formar acetilcolina, que es esta enzima, que se llama la acetiltransferasa de colina. Y lo que se observó es que, aun cuando en estadios tardíos del desarrollo embrionario, los mutantes de agrina no tenían agregados del receptor de acetilcolina, el doble mutante de agrina con el mutante que no tiene la acetiltransferasa de colina recupera estos agregados, sugiriendo entonces, tal como dice bien el título aquí, que lo que hace agrina es promover la diferenciación postsináptica, pero contrarrestando una presión negativa del neurotransmisor. Es decir, tenemos un sistema, un músculo que se está formando, que tiene sus propios agregados del receptor de acetilcolina, no necesita la motoneurona para eso. ¿Ok? Y la llegada de la motoneurona trae dos actividades. Una, repito, bastante contraintuitivo, que es la acetilcolina, contraintuitivo porque es justamente el neurotransmisor que va a generar la contracción muscular, que desarma, como se ve acá, muchos de estos agregados. Tiene un efecto negativo sobre la agregación del receptor de acetilcolina, excepto aquellos que están en directa aposición con la neurona motora, que son los útiles, de alguna manera, ¿cierto? Los que van a servir para esta sinapsis. Y no los desarma porque en esta región está agrina, que está contrarrestando esta presión negativa del neurotransmisor. Y así entonces, en la fibra muscular, tenemos dos realidades. Una región sináptica, donde estos agregados están siendo mantenidos, y largas regiones extrasinápticas, donde estos agregados del receptor de acetilcolina están siendo disminuidos. Entonces, el corolario de esto, el mensaje para la casa, es que necesitamos señales positivas y negativas para refinar el patrón de diferenciación postsináptica durante el desarrollo. La unión neuromuscular es una sinapsis muy útil, les decía, para su estudio, es grande, es abundante, etcétera, etcétera, accesible, pero también per se es una sinapsis muy importante porque puede sufrir daño, ya sea por enfermedades neurodegenerativas, neuromusculares, o por daño traumático. ¿Okay? Y ese daño traumático puede ir desde daño total a daño parcial, ¿cierto? Tenemos la casuística de accidentes en moto, en bicicleta, en skate es altísima, solo sube o se mantiene y realmente no hay alternativas terapéuticas para curar particularmente los daños más graves
o parciales pero sostenidos en el tiempo, y ya les voy a explicar lo último que se ha descrito al respecto, que es muy interesante. Hay modelos de laboratorio en que uno puede emular estas dos situaciones. El daño total se emula a través del corte, la resección del nervio, de un par de milímetros del nervio que inerva, por supuesto, el músculo que estamos estudiando. Y en el caso del daño parcial hay dos modelos. Uno que es el aplastamiento del nervio, que produce una degeneración del segmento distal de esta neurona motora hacia el músculo, se degenera, pero luego regenera de nuevo e inerva al músculo. Y el otro es una transección, es un corte y resutura de los segmentos, lo que uno puede controlar en el tiempo, y así tiene un patrón de regeneración retrasado, todo lo retrasado que uno quiera. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué le pasa a los componentes pre- y postsinápticos después de daño? Vamos a ver qué le pasa a la neurona motora. Lo que les voy a mostrar ahora son experimentos hechos con aplastamiento del nervio en el nervio ciático y cómo se ve esto en el músculo tibial anterior, que está anterior a la tibia, tal como su nombre lo indica. Al tiempo cero, entonces, tenemos, antes del daño, estas uniones neuromusculares, en rojo los agregados del receptor de acetilcolina, en verde el componente presináptico. Una semana después del daño, tenemos este fenómeno que se conoce como degeneración valeriana del axón. Ustedes pueden ver que este axón que inervaba a los aparatos postsinápticos se pierde, ¿cierto? Es degradado de alguna manera. Y les debería llamar la atención que los agregados del receptor de acetilcolina se mantienen bastante resilientes. Esto se sabe y es lo que uno sabe en la literatura. Los agregados del receptor de acetilcolina aguantan y aguantan mucho. Aguantan tanto como para que después de 2 semanas estos axones vuelvan a crecer y vuelvan a inervar a los agregados del receptor de acetilcolina, con la salvedad que lo hacen primero con poliinervación, es decir, un aparato postsináptico es inervado por más de un axón motor, pero esto dura poco en el tiempo, entre las, digamos, 3 y 4 semanas, porque a las 6 semanas tenemos una vuelta a la condición normal. O sea, en 1 mes y medio, después de un daño al nervio, donde se perdió todos los axones motores, tenemos regeneración total. Fantástico el sistema, ¿cierto? Funciona muy bien en ratones, no funciona en personas. ¿Ok? Vamos a ver por qué no funciona en personas. Esta ha sido una de las grandes preguntas. Este estudio, de hecho, trató de estudiar, trató de analizar, de enfrentar esta problemática. Lo que hicieron fue comparar estos 3 paradigmas de denervación. Uno de degeneración, uno con regeneración, como el que le acabo de mostrar, y uno con una regeneración atrasada. Y estudiaron, la morfología de la unión neuromuscular, la reparación sensorial, la regeneración axonal y la reparación motora funcional. ¿Ok? Y lo que observaron fue lo que se esperaba. Cuando hay regeneración, todo se recupera. Cuando hay degeneración, nada se recupera. ¿Sí? El tema es esta situación intermedia, porque fíjense que haciendo un retraso en la regeneración, en una ventana de tiempo, ¿okay? Lo que se observa es que hay recuperación morfológica de la unión neuromuscular. Todos los aparatos postsinápticos, que aquí están en verde ahora, están siendo inervados de vuelta por axones motores, que aquí están en rojo. Sin embargo, cuando se estudió si esto tenía una recuperación motora, se observó que no. Entonces, esto abrió una pregunta súper interesante, y es varias preguntas en realidad. ¿A qué le llamamos regeneración? Si es cuando podemos ver una sinapsis por microscopía o es cuando esta sinapsis funciona, ¿cierto? Obviamente lo que esperamos es lo segundo, ¿cierto? Es cuando esta sinapsis funciona. Y otro aspecto muy interesante de este estudio, a nuestro juicio, es que toda la atención, o mucho de la atención, nos dimos cuenta con esto, está puesto en reparar el sitio del daño, cuando hay daño en el axón. Y hay muchísima literatura en daño axonal, en daño a la médula espinal, y la literatura ha asumido que una vez reparado el axón va a crecer y va a inervar los músculos y los músculos van a responder, como si esta resiliencia del aparato postsináptico fuera eterna. Este estudio demuestra que esta resiliencia del aparato postsináptico, si bien es morfológica, porque los agregados del receptor de acetilcolina aguantan bastante, no es funcional. Entonces, el resumen de esta parte de la historia es que para la regeneración de la unión neuromuscular ciertamente se necesitan microambientes permisivos, regenerativos, como en todos los eventos de regeneración,
pero además se necesitan ventanas de tiempo específicas. Y esta es la conclusión de estos autores. Esto funciona en ratones porque son más chicos, porque la distancia que tiene que crecer un axón hasta su músculo es infinitamente menor que la distancia que tiene que crecer un axón en nosotros, porque somos más grandes que los ratones, ¿cierto? Es una observación que ustedes habían hecho, ¿cierto? Muy bien. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Ok. Entonces, cuando se va el axón motor, aquí queda un ambiente que debe ser regenerado. Y entonces la pregunta es, ¿cómo desciframos ese ambiente? Que por supuesto no ha sido descifrado hasta ahora. Y les voy a mostrar un poquito de evidencia celular respecto a que las células terminales de Schwann, muy interesantemente la célula satélite, que está en el paper que va a mostrar alguien hoy día en la tarde. ¿Quién es ese alguien? ¿No está aquí? ¿Tú? ¿Sí? Y la propia fibra muscular contribuyen a este ambiente regenerativo. ¿Qué hacen las células terminales de Schwann? ¿Se acuerdan que les mostré al principio? Que estaban encima de la sinapsis. Fíjense que acá, lo que acá les muestro es una tinción, estos son paper antiguos, para las células de Schwann. Los marcadores tiñen las mielínicas y las no mielínicas. 3 días después de hacer un aplastamiento del nervio, estas células comienzan a emitir proyecciones. ¿Sí? Dejan de ser estas células que están encima de la unión neuromuscular y emiten muchas proyecciones, al punto que 16 días después de un protocolo de aplastamiento o de corte, invaden toda la región de la unión neuromuscular, estas proyecciones. ¿Ok? Lo interesante es que cuando se compara a los 30 días, una situación de aplastamiento versus la de corte, cuando no hay regeneración, estas proyecciones de las células de Schwann terminales siguen creciendo. Cuando hay regeneración, estas proyecciones vuelven a donde estaban al principio. Todo lo cual sugiere que estas proyecciones fueron útiles para el fenómeno de regeneración. Se generaron al principio de la regeneración y volvieron a su estado normal cuando la regeneración estaba completada. Como les mostré antes, a las 6 semanas esto está reparado. Esto fue el rol de las células de Schwann terminales, fue analizado en protocolos bien específicos, donde estos son aparatos postsinápticos, donde uno podía tener aparatos postsinápticos inervados en cercanía de aparatos postsinápticos denervados. Por ejemplo, este que está acá, les tengo que contar, no tienen por qué saberlo, este está inervado y este fue denervado. Y lo que se observó es que esta regeneración en este paradigma experimental sucede porque el terminal presináptico, es decir, el terminal de la motoneurona, emite una rama que inerva a este segundo aparato postsináptico que había sido denervado. Y esta rama del terminal presináptico motor siguió a una proyección de las células de Schwann. Es decir, las células de Schwann hacen puentes físicos, ¿sí? Por donde el axón motor sabe que tiene que, o sigue, para inervar una unión neuromuscular denervada. O sea, en el modelo, esto lo hice ayer, no soy tan bueno en esto, pero más o menos se pueden imaginar, si uno de estos fue denervado, ¿ve? ¿Funciona? Y se pierden las células de Schwann, ¿cierto? La célula de Schwann mielínica, la célula de Schwann terminal emite esta proyección, contacta a la célula de Schwann terminal del denervado, ¿sí? Emite estas proyecciones, contacta a un inervado o a un axón motor que toma esta ruta para volver a inervar a esta segunda unión neuromuscular que estaba inervada. ¿Quedó bien la animación? ¿Se entendió? Sí, qué bueno. Ese es el modelo respecto a lo celular, lo molecular. Si quieren, si tenemos tiempo, me pueden preguntar, se saben algunas cosas. Un segundo evento celular son las células de Schwann terminales, las células satélite. Células satélite que se conocen hace muchísimo tiempo, pero se conocen porque son capaces de regenerar al músculo. Estas son las células que se activan, que están pegadas a la fibra muscular y que se activan en fenómenos de daño muscular, no fenómenos de daño neuromuscular. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Los fisicoculturistas hacen daño controlado, ¿sí? Y eso es verdad. Rompen sus fibras musculares y estas fibras musculares se regeneran a partir de estas células satélites. Y lo que se descubrió y se publicó el año 2016 fue muy sorprendente. Y es el paper que van a ver hoy día en la tarde, están todos invitados porque va a salir muy bonito, ¿cierto? Donde se observó que después de un daño al axón motor, como los que les mostré antes, corte o
aplastamiento del nervio, había una activación de estas células satélites medidas por marcaje con bromo de oxiuridina y PAC7, que es un marcador de estas células. Y no solo había activación de estas células, sino que estas células se incorporan a los miotubos. Estos son fibras musculares aisladas. Las células satélites fueron marcadas con verde, ¿sí? Se incorporan a la fibra muscular y se incorporan en cercanía donde estaba la unión, a donde estaba la unión neuromuscular. Todavía no se sabe bien por qué. ¿Por qué un daño al nervio produce una incorporación de células satélite a la fibra muscular? Y lo otro interesante que hicieron en este artículo fue eliminar a las células satélite, haciéndolas expresar toxina botulínica, ¿cierto? No, diftérica, ¿sí? Controlado por tamoxifeno, entonces uno mata las células satélite cuando quiere, y eso resulta en un daño a la unión neuromuscular que... ¿Cuál es tu nombre? Juliana. Le va a explicar en la tarde muy bien, ¿cierto? Pero es sorprendente cómo estas células, entonces, que eran para la regeneración muscular, también participan de la regeneración de la unión neuromuscular. Y finalmente, cómo participan estos núcleos musculares. Fíjense que todas estas proteínas que les mostré al principio, MASC, LRP4, etcétera, han sido descritas por su rol en la formación de la unión neuromuscular. Y por mucho tiempo se pensó que una vez que formaban la unión neuromuscular, estas proteínas no tenían un rol importante, y mucho de eso tiene que ver con que la expresión de estas proteínas cae una vez que la unión neuromuscular está formada. Pero hay dos, ¿cómo se dice?, segmentos de información que sugieren que estas proteínas son importantes en la vida adulta. Una, que es a partir de enfermedades del músculo, como la miastenia gravis, que son anticuerpos, autoanticuerpos. La más común es contra el receptor de acetilcolina. Ustedes entienden que si uno tiene autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina, la contracción muscular está cada vez peor y te mueres de un paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Pero se sabe entonces, en los últimos años, cuando digo últimos, estoy hablando de las personas mayores aquí, para los jóvenes hace un siglo, ¿cierto? Porque uno dice, no, esto se supo en los 90, y para nosotros es así como reciente, y para los chicos estaban en el colegio, ¿sí? Entrando al colegio probablemente, o no habían nacido, a fines de los 90, claro. Sí, mejor ni hacer ese análisis. No habían nacido, tiene razón. Y es más o menos reciente. La idea es que hay autoanticuerpos contra las otras proteínas, y también, que les mencioné antes, y también que hay en los síndromes miasténicos congénitos, es decir, la parte genética de estas enfermedades, también están cubiertas estas proteínas postsinápticas. Es decir, si uno afecta a proteínas del aparato postsináptico, ¿sí?, afecta a la unión neuromuscular, sugiriendo entonces que estas proteínas son importantes para la mantención de la unión neuromuscular. De hecho, esta idea se ha analizado con las mismas estrategias. Uno puede disminuir la expresión de estas proteínas musculares, digamos, por silenciamiento, ya sea en este caso del RP4, que se ve mal, en este caso de DOX7 y en este caso de rapsina, y en todos los casos, en un músculo adulto, tenemos una reversión de un fenotipo normal a un fenotipo más inmaduro, más destrozado. Aquí no se ve bien, se ve todo destrozado, pero es la diapótesis. ¿Okay? Pero quiero terminar contándoles el caso de MASC, que es probablemente de las cosas más interesantes que han pasado en el ámbito de la unión neuromuscular. ¿Por qué? Porque este receptor, como les decía, está en un músculo adulto, tiene niveles prácticamente indetectables, pero después del daño comienza a aumentar su expresión. ¿Okay? Esto después de daño degenerativo. Pero cuando hay regeneración, la expresión de MASC aumenta, igual que cuando hay degeneración, pero una vez que hay regeneración al día 28, disminuye de nuevo, parecido a las proyecciones de las células terminales de Schwann. Aumenta cuando se necesita, disminuye cuando esto se reparó. ¿Sí? Como comportamiento similar. ¿Cuál es el rol de este receptor en una unión neuromuscular madura? Se ha analizado en esta enfermedad, que es la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que, si ustedes van a buscar la literatura, es una enfermedad que cursa con la muerte de las motoneuronas, ¿cierto? Pero mucha menos atención se le ha dado al hecho de que, en ratones al menos, antes de la muerte de las motoneuronas existe una denervación de la unión neuromuscular. Y para muchos autores, la esclerosis lateral amiotrófica realmente es una axonopatía distal, es decir, parte en el blanco, parte en la unión neuromuscular
Y claro, una neurona que no contacta a su blanco finalmente se muere, ¿sí? De hecho, en los estadios presintomáticos de estos modelos animales que están dados por una mutación de la superóxido dismutasa, se observan uniones neuromusculares denervadas ya en estadio presintomático. Entonces lo que hizo el grupo Steve Burden, que fueron quienes clonaron originalmente a MASC, fue reponer la expresión de MASC, aumentar la expresión de MASC en este mismo modelo de esclerosis lateral amiotrófica. Aquí lo que se observa son los componentes postsinápticos, los agregados al receptor de acetilcolina, que se observa en el mutante de MASC, no están siendo inervados por la motoneurona. Esos dos no están inervados. Y cuando se hace el doble mutante, es decir, el modelo de esclerosis lateral amiotrófica, ahora cruzado con un modelo que aumenta la expresión de MASC, se observa recuperación de la inervación. Súper interesante, pero impracticable en personas, ¿cierto? Porque ¿cómo vamos a hacer la sobreexpresión de MASC? Pues, muy importante para los estudiantes, les quiero contar que, y esa recuperación morfológica sí tuvo una recuperación funcional en test de la grilla invertida. Aquí lo que se hace es tomar al ratón, ponerlo en esta grilla y dar vuelta a la grilla y se ve cuánto tiempo el ratón sostiene su propio peso antes de caer. ¿Okay? Y esto hay una recuperación respecto al modelo de esclerosis lateral amiotrófica. Para los estudiantes es muy interesante porque esto que es impracticable, la terapia génica, por lo menos hasta ahora, fue resuelto por este mismo grupo recientemente a partir de un anticuerpo. Y ustedes pueden decir, claro, los anticuerpos se unen a las proteínas y bloquean su función. Es un clásico que usamos. Pues hay anticuerpos que se unen a receptores y los activan. Funcionan como ligando. Interesante, ¿no? Entonces, este mismo grupo identificó algunos clones de anticuerpos contra MASC que resultaban en su activación. Los inyectaron en ratones y observaron que efectivamente este anticuerpo humanizado se fue donde tenía que estar, es decir, en la unión neuromuscular, y que cuando analizaron las uniones neuromusculares completamente inervadas o completamente denervadas, la inyección de una vez del anticuerpo, una sola inyección en la vida, tuvo una recuperación de prácticamente al 50% de las uniones neuromusculares completamente inervadas, con la consecuente caída de las uniones neuromusculares completamente denervadas, y lo mismo con inyecciones crónicas. Aun cuando el tiempo final no varió, esto no tuvo un efecto sobre el tiempo de vida de estos animales, pero sí sobre la calidad de vida, analizada por estos parámetros morfológicos y por este parámetro funcional que es el potencial de compuesto muscular. Eso es, que es una medida de cómo funciona la contracción muscular. Esencialmente acá está con el anticuerpo versus el control. Y más aún, la inyección del anticuerpo tuvo un rescate de el número de neuronas motoras en cortes de la médula espinal. Eso es. Entonces, el resultado, si dicen, ¿de qué habló el profe Juan Pablo hoy día? Lo que habló el profe Juan Pablo fue que cuando versus una unión neuromuscular normal, la salida de la motoneurona activa probablemente un nicho neurogénico dado por la contribución de las células terminales de Schwann, de las células satélite, que originalmente estaban para la regeneración muscular, y de los núcleos de las fibras musculares. ¿Estamos? ¿O me queda tiempo? 5 minutos, 25. Bueno. 5 para hablar. Ok. No, porque si no podemos hacer algunas preguntas. En 5 minutos les voy a contar que lo que hacemos en el laboratorio es estudiar estas proteínas que se llaman los Wnt, que tienen un montón de funciones en el neurodesarrollo, un montón de funciones en cáncer, fueron descritas, etcétera, etcétera. Ahora, es injusto decir, hoy los Wnt están metidos en todo. ¿Han escuchado ese chiste fome, cierto? Sí, para los que trabajamos en Wnt es un chiste muy fome. Fome, ¿entiendes? Muy aburrido, ¿sí? Muy aburrido. Es un chiste fome porque en realidad nos echa a perder el tema. Pero en realidad hay que pensar que lo injusto aquí es ponerle Wnt, una palabra, a una cosa que son 19 ligandos, 10 receptores y receptores súper promiscuos. No es que Wnt 1 sea una Frisell 1. Tenemos una variedad de activación de vías de señalización. Entonces, lo injusto es decirle Wnt a una cosa que es muchas cosas. ¿Sí?
No es sorprendente que estén metidos en muchas cosas. Lo importante es saber qué Wnt en qué cosa. Y lo que nosotros contribuimos hace tiempo, durante el postdoc, fue que este Wnt3, que es secretado por la motoneurona, actúa junto con agrina e induce la agregación del receptor de acetilcolina por una vía dependiente de GTPasas pequeñas. Y esto podría ser cierto en una región sináptica. Pero al mismo tiempo, otro grupo mostró que un ligando muy parecido, que es Wnt3A, es secretado ahora por la fibra muscular, activa una vía de señalización distinta que es dependiente de beta-catenina, que es la más clásica estudiada, e induce todo lo contrario, la desagregación de los receptores de acetilcolina. Y por eso nosotros en este modelo suponemos todavía, ¿sí? Dije una cosa entre medio, entre pasado y presente, pero era una figura literaria. La mezcla entre presente y pasado. Esto opera en la región extrasináptica, esto que desarma. ¿Se acuerdan, cierto? Queremos armar agregados receptores de acetilcolina en la región sináptica y desarmarlo en la región extrasináptica. Y los Wnt nos sirven para eso, para todo. Es decir, distintas vías de señalización Wnt regulan este fenómeno, ya sea agregando o desagregando. Interesante para lo que les mostré hoy día de regeneración, porque los Wnt aumentan en regeneración, en el músculo. ¿Sí? Wnt3A, que es uno de los ligandos, aumenta mientras se desarman los agregados del receptor de acetilcolina, lo mismo que beta-catenina. Entonces, tenemos un aumento de la vía Wnt en daño. Lo que no sabemos es si esto es para bien o para mal. Este aumento podría ser bueno o malo, y es lo que aquí se desconfiguró, pero esta idea de si son héroes o villanos la presencia de estos Wnt en esta regeneración, y eso hemos estado enfrentando. Y lo que hemos hecho ha sido usar este músculo que está es craneal, ¿sí? Que sirve para el movimiento de las orejas de los animales. O sea que el daño, cuando hacemos daño, en realidad no es un daño muy severo, para ellos solo no pueden mover una de las orejas. Y lo que hacemos para estudiar bueno, sí, es mejor que las extremidades. Lo que hacemos es sobreexpresar las proteínas de nuestro interés por un protocolo de electroporación. Y lo que tenemos entonces son fibras musculares que sobreexpresan las proteínas de nuestro interés, en este caso la proteína roja tomate, ¿sí? Así se llama, y en presináptico tenemos el verde y en este color cian a los postsinápticos. ¿Ok? Entonces podemos estudiar en estas fibras que sobreexpresan los Wnt o las proteínas de nuestro interés, cuál es el efecto sobre la unión neuromuscular en términos morfológicos, y también este músculo, que es muy superficial, nos permite hacer electrofisiología. En colaboración, no lo hacemos en el laboratorio, pero en colaboración con Lucía Tavares en España es lo que hemos hecho. Y fíjense que cuando uno sobreexpresa Wnt3A, este que aumentaba en la regeneración, aumenta en la regeneración, y antes les había mostrado que desagrega, efectivamente eso es lo que hace. In vivo, la sobreexpresión de Wnt3A, ¿sí? Produce la fragmentación de los aparatos postsinápticos, que es un fenotipo que ocurre en las uniones neuromusculares de individuos envejecidos. Esto sucede in vitro también, sugiriendo que es un efecto autónomo celular del músculo. En términos funcionales, bueno, primero morfológicos, tenemos algo de denervación producto de esta fragmentación, pero en términos funcionales, y esto es muy interesante, tenemos un aumento en la amplitud de los potenciales evocados, que es bastante, de nuevo, contraintuitivo. Uno pensaría que una unión neuromuscular de un individuo envejecido y que está fragmentada debería tener menos corriente evocada, y tienes más. Esto se ha estudiado en envejecidos y en el caso nuestro, que cursa con el aumento de Wnt3A. Hemos estado haciendo el protocolo de regeneración en este mismo músculo, estas son las últimas que muestro, donde vemos que cuando sacamos un segmento del nervio facial, ahora que inerva este músculo craneal, tenemos por supuesto una retracción de los terminales presinápticos en rojo, un aumento de las proyecciones de las células terminales de Schwann, que aquí están teñidas en blanco, y una degeneración de los aparatos postsinápticos que pasan desde esta morfología de pretzel a unas morfologías fragmentadas o mucho más chicas. Sin embargo, cuando hacemos un aplastamiento, tenemos denervación a los 7 días, pero tan pronto como 7 días después, a los 15 días, tenemos regeneración. ¿Ok? Entonces, si uno va a analizar cuando está todo esto un poco destrozado,
lo que hemos visto y lo que estamos haciendo últimamente es marcar a los receptores de acetilcolina, hacer una suerte de pulso y caza, para ver la dinámica de los receptores de acetilcolina en este momento. Se marca con bungarotoxina asociada al fluoróforo 488, que es verde, acá está mal el número, y 7 días después se marcan, después de permeabilizar a los otros agregados, de manera que uno puede ver a los agregados que vienen en neosíntesis. Y se observa que tarde en este periodo de inervación tenemos algunos agregados, comparado con el contralateral, que es el control, que aparecen solo en este momento de la inervación. Tenemos un aumento de la dinámica del receptor de acetilcolina. Ese es un poco el mensaje. ¿Okay? Y ese aumento de la dinámica del receptor de acetilcolina está asociado, si uno analiza a estadios tempranos, está asociado con este cambio morfológico de los aparatos postsinápticos. Si uno analiza, por ejemplo, tan temprano como 7 y 15 días, se observa que respecto al contralateral, que tiene poca integración de agregados del receptor de acetilcolina intracelulares, a los 7 y a los 15 días es muchísimo más. Y esto cursa con que los que estaban antes, que estaban teñidos en verde, que fueron marcados inicialmente, comienzan a contraerse, a deformarse. ¿Okay? Finalmente, cuando uno compara el corte con la regeneración, lo que se observa es que esta regeneración, o sea, la llegada de la motoneurona a los aparatos postsinápticos, no detiene este aumento en la velocidad del tráfico del receptor de acetilcolina. Lo que quiero decir es que esta situación de enervación por aplastamiento es más parecida a la enervación por corte que a la situación control. Es decir, se mantiene en la unión neuromuscular un tráfico importante de los agregados del receptor de acetilcolina. Y esto creemos que podría estar relacionado de alguna manera a este dato que les mostré antes, donde la recuperación morfológica no necesariamente implica una recuperación funcional. Tal vez, como dice Fernando, solo tal vez, lo que quedó fue una dinámica acelerada de recambio de los receptores de acetilcolina, y esa es una de las preguntas que estamos abordando en el laboratorio, y cuál podría ser, por supuesto, el rol de Wnt en esa dinámica aumentada de los receptores de acetilcolina. Esto no lo hago yo, lo hace gente súper talentosa, ¿cierto? Esa es la vista del laboratorio, que trabaja en el laboratorio, que no quieren aparecer. Bueno, los estudiantes, ahí están, sí, este es más o menos la misma estructura actual, salvo Jorge, que se fue a España con colaboradores, con Lucía Tavares, que hace la electrofisiología. Jorge está haciendo el postdoc allá. Toda la última parte es la Francisca y Diego. Las partes anteriores fueron de Jorge, esencialmente. Así que muchas gracias, no creo que tenga tiempo para preguntas, ¿no? Pero muchas gracias. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. ¿Puede dar la luz, por favor? ¿Se puede prender la luz? Eso, la luz, por favor. El otro, no. ¿Es que se apaga todo el No. Es. La Gíralo. universidad. Pregunta nomás, Claudia. Claudia, dale. Sí, que me causó curiosidad, me pregunté de los primeros cuando habló de estos ratones knockout, ¿Ya? ¿cómo era su fenotipo? Porque me imagino que si era knockout para alguna proteína que era importante para la unión neuromuscular, no sé, porque no, al nacer, digamos, ¿qué problema? Todos son embriones, ya, son nunca, letales embrionarios. Sí. Nunca nacían, nunca usaban solamente... El paper son embriónicos letales, son letales embriones. Embriones letales, sí. El paper de Musk tiene una foto horrible que siempre muestro, que es una foto tomada a baja velocidad. Entonces, cuando tú tomas una foto a baja velocidad y algo se mueve, sale movida, ¿cierto? ¿Sí? A los que saben de foto antes, cuando existían los rollos, ¿saben? ¿Rollos? ¿Sí? El obturador. Claro. Entonces, en ese paper mostraron una foto del recién nacido de Musk que estaba en foco, estaba perfecto. Y el knockout salía, o sea, el wild type salía todo movido. Eso significó que nunca se movió, esencialmente. Una foto bien frankensteiniana, pero que hacía el punto, digamos. Sí. Y había fotos, cortes de los alveolos que nunca se abrieron. No, nunca pasó nada con la contracción muscular. Sí. Letal. Totalmente. Profe, usted tenía un gráfico, o sea, no un gráfico, un diagrama que tenía unos tics
y Sí. otro que tenía 3 tics. Sí, ¿Cierto? El que tenía 3 tics era con retraso en la Sí. ejecución, ¿cierto? sí, en la reina, sí. ¿Y por qué? ¿Cuánto es ese retraso en tiempo para que no haya una funcionalidad? Excelente. En ese paper lo abordaron. Fueron haciendo esta resutura. ¿Te acuerdas que ese protocolo es de corte y resutura? A distintos tiempos. Lo otro que puedes hacer es varios consecutivos nerve crash. Y no recuerdo el número en este minuto, si hubiera un estudiante de mi laboratorio, bueno, ni uno. Ponte que son en el ratón 42 días. Después de 42 días, no me acuerdo el número. Te lo puedo averiguar. Pero es un número bien exacto. Y después de esos días tú tienes regeneración morfológica y no funcional. Ahora eso depende del músculo. El protocolo clásico es ciático tibial anterior. Y eso te mostré ahí, demora 6 semanas. Nosotros nos cambiamos al LAL, este que es craneal, donde el daño se hace en el nervio facial detrás de la oreja. La distancia es mucho menor. Y por eso a los 15 días tienes todo regenerado. Cosa que para efectos experimentales es bien buena para nosotros. Porque por las ventanas de tiempo que queremos analizar. También depende del daño, daños distales, daños proximales, la intensidad del daño, etc. Si uno quisiera moverlo esto a humano. Y de hecho, pensé que me ibas a preguntar porque en esa TIC está la recuperación sensorial. Entonces recupera sensorial pero no motor. Entonces, ¿por qué? Si ambos vienen por un mismo nervio. Pero en realidad la inervación sensorial son terminales libres que están en la piel. No hay una sinapsis propiamente tal. Entonces sigue siendo bien interesante porque los axones llegan. ¿Sí? En el caso sensorial recuperan su función. Y en el otro caso inervan al postsináptico, microscópicamente, pero no lo hacen funcionar. Entonces ahí es donde hay un delta que es interesante. Esta resiliencia que mencioné de los aparatos postsinápticos es tal en la morfología, no es tal en la función después de una ventana de tiempo. Ese concepto es súper importante. Para nosotros, sí, para el mundo, pero para los que trabajamos en esto. ¿Tú querías preguntar algo primero? Sí, no, rapidito, sí. Dale. ¿Cuál es el proceso inflamatorio que está alrededor de la célula? Súper bueno. No sé si la inflamación tendrá que ver... Súper bueno. En el sitio del daño hay un proceso inflamatorio tremendo. Y eso es lo que hace la degeneración valeriana. De hecho, si tú inhibes la degeneración valeriana, la regeneración no es tan eficiente. Aquí hay que limpiar la casa antes de regenerar. Pero repito que el foco, hasta ahí la gente ha estado mucho, en donde fue el daño. En lo final, que es donde estamos nosotros, nadie, porque se asume que reparado el axón y va a encontrar con el músculo que estaba esperándolo. Bueno, ese paper del cual estamos hablando demuestra que no es tan así. Es ahí donde yo creo que está, y donde hay muy poca investigación. Le damos las gracias al doctor Juan Pablo Enríquez por su